Yo empecé en el golf como todos, con unos bastones que ni eran míos, con unos swings espantosos, palomas ya ni te cuento, pero unas ganas enormes de pegarle bien, aunque fuera una sola vez. Al principio ni pensaba en handicaps, ni en scores. Mi única meta era hacer un contacto sólido. En pocas palabras, nada más quería dejar de fallarle a la pinche bola. Quería pegarle nada más. Y me acuerdo perfecto el día que le pegué a una bola buena. Todavía me acuerdo del sonido. Todavía me acuerdo cómo voló esa bola. Y creo que desde ese momento, sin saberlo, el golf me chingó la vida. Porque desde ahí empecé a perseguir una sensación que jamás me dejó en paz. Y después vino todo lo demás. Los topes, los shanks, los OBs, las trampas, las pinkies. Los días donde la práctica parecía profesional, pero en el campo parecía que nunca había agarrado un palo. Y aún así, siempre volvía. Porque el golf tiene algo bien cabrón. Justo cuando estás harto, te regala un tiro bueno y te vuelve a enganchar. Entonces mi obsesión se volvió a romper el 100. Y cuando lo logré, sentí que había conquistado al mundo. Guardé esa tarjeta como si fuera un trofeo. La veía una y otra vez. Pero el golf nunca te deja tranquilo. Porque rompí el 100, pero luego quería el 90. Y ahí fue donde me empecé a meter de verdad. Empecé a gastar dinero que no tenía. Empecé a comprar bastones, empecé a comprar grips, guantes, bolas, zapatos adecuados, ropa. Cuánta mamada te venga a la mente. Todavía recuerdo esos días, 2 de la mañana, viendo videos en YouTube, creyendo que ahora sí iba a encontrar el secreto. Poco a poco empecé a notar cosas que antes no veía. Empecé a aprender a leer las caídas, el viento, el tipo de lies, a tomar mejores decisiones. Y cuando rompí el 90, no sé, como que algo cambió. Ahí empecé a sentirme jugador, pero también empezó a crecer mi ego. Porque ya no quería jugar solo bien, quería demostrarme algo. Después llegó esa etapa donde bajar de 85 ya no era tan divertido. Porque ahí entendí que el gol no se trata de hacer tiros increíbles, se trata de no cometer estupideces. Y eso es mucho más difícil. Ahí es donde empecé a frustrarme de verdad. Ya no me enojaba por un tope, me enojaba por fallar del lado malo del green. Me daba un chingo de coraje dejarme un mal pot o hacer un bogey después de un drive perfecto. Y un día entendí algo muy culero, que ya no me enojaba porque jugaba mal. Me enojaba porque sabía que podía jugar mejor. Y eso me empezó a consumir. Me volví más exigente, más obsesivo, más mamón. Empecé a cargar golpes que ni importaban, como si estuviera jugando la final del Masters. Y luego llegó el 79. No puedo explicar lo que sentí ese día. Yo creo que nunca se me va a olvidar. De regreso a mi casa sentía que había encontrado el secreto del golf. Y venía pensando, ¿y si tengo talento para esto? ¿Y si me hago pro? ¿Y si puedo vivir de esto? Y sí, por un rato me sentí invencible. Pero el golf no tarda en ponerte en tu lugar. Porque la semana siguiente intenté repetirlo. ¿Y qué crees? 90. Y me quedé a llorar en la banqueta. Soy un pendejo. Ahí empecé a dudar de mí otra vez. Ahora me preguntaba si todo había sido suerte. Pero aún así, rondas después seguí mejorando. Después llegaron los 70 bajos. 75. Mi primer ronda bajo par. Los días en que antes yo hubiera pensado que era imposible llegar. ¿Sabes qué fue lo más raro? Que tampoco ahí encontré la satisfacción que yo quería sentir. Porque yo juraba que el día que lograra tirar bajo par, me iba a sentir completo. Que ese era el momento donde por fin iba a decir, ya llegué. Y no pasó. Terminé la ronda, 2 bajo par. Pero al rato ya estaba pensando en todos los pots que fallé,
en todas las cagadas que no pude haber hecho. Pude haber tirado 7 a bajo par. Ya sabes, como todos, empieza a contar a todos. 2 bajo par, pero un bogey bien pendejo. Una robauna más a lo güey. Un tripod, la fallé así. Y ahí entendí algo que me pegó durísimo. El golf siempre te hace creer que vas a encontrar la felicidad en ese score más bajo. Siempre. Cuando tiraba 100, quería 90. Cuando tiraba 90, quería 80. Después 80 bajos. Después romper el 80. Después el 75. Después el bajo par. Y aún así esa paz completa nunca llegó, nunca ha llegado. Porque el problema nunca fue el score. El problema es que el golf te enseña a perseguir la perfección. Y en un deporte donde la perfección no existe. Y eso te rompe poco a poquito. Porque entre mejor me volví, más difícil se volvió a disfrutar. Más presión sentía, más me castigaba, más me exigía. Y llegó un momento donde me di cuenta de algo bien culero. Ya ni siquiera estaba jugando contra el campo. Estaba jugando contra mí mismo. Contra mis expectativas, contra mi ego, contra la versión de mí que sentía que debía jugar perfecto. Y aún así, aquí sigo. Después de tantos corajes, de tantas mentadas de madre a mí mismo, de tantas rondas donde juré que jamás iba a regresar, que ya no iba a volver a tocar un pinche palo de golf. Aquí sigo. Porque aunque este deporte me ha roto el ego, la cabeza y la paciencia más veces de las que quisiera aceptar, también me ha dado sensaciones que no he encontrado en ningún otro lado. Porque no se trata solo del score. Se trata de esos segundos donde todo se siente perfecto. El sonido del impacto, la bola cortando en el aire, el silencio antes de verla caer. Esa sensación tan absurda que dura tan poquito, pero que se queda grabada para siempre. Creo que ahí está la verdadera trampa del golf. Que te pasas años persiguiendo esa sensación que solo dura unos segundos. Que es capaz de hacerte olvidar todos esos topes, todos los triples bogeys, todos los corajes, todas las veces que te rompió la madre este deporte. Y por eso nunca nos vamos. Porque aunque el golf te humille y te frustre, te obsesione y te haga dudar de ti mismo, de repente te regala el golpe perfecto. Y con eso basta. Con eso basta para regresar.